Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. El miedo, siempre y cuando sea en su justa medida, es una sensación que nos puede permitir adaptarnos mejor a los distintos cambios del ambiente, a ser más cautos, etcétera, etcétera. Pero cuando el miedo se desboca, pasa de ser algo positivo a algo tremendamente negativo. Y en el caso de los gatos, mucho más. El gato es un animal muy sensible, muy temeroso al miedo, y que además el miedo en el gato en raras ocasiones es un miedo comedido, sino que más bien se convierte enseguida en un miedo desmesurado. Hablamos de gatos que por nada te bufan, que están intranquilos, que se ponen con las pupilas dilatadas, que se arquean, etc. En este tipo de animales lo más importante es actuar, como os voy a contar en el vídeo, para calmar esa sensación. En primer lugar, y esto es muy importante, es que analices la causa que le esté provocando o que le pueda estar provocando el miedo, que tú pienses que sea la originaria del miedo. Básicamente porque, sabiendo la causa, intenta que el gato se adapte a eso que le está provocando miedo poco a poco, si es algo que irremediablemente tiene que estar en la casa. Yo qué sé, por ejemplo, si tú tienes un aspirador, pues no lo vas a desechar por el gato, quizás, pero sí que adapta al gato al aparato, es decir, enséñaselo que lo olisquee, ponlo en marcha estando tú presente, poquito a poco. Los cambios, cualquier cambio que hagas en la vida de un gato, tiene que ser muy paulatino, muy poco a poco. ¿Por qué? Porque toda causa anómala que se salga de lo habitual al gato le estresa, le provocará miedo. Evidentemente, cuando el gato esté en esa situación que tú ves que está asustado, muy asustado, lo que nunca debes hacer, nunca, absolutamente nunca, es acercarte a él de pie. Ponte siempre a su altura. El gato es un animal pequeño, es un depredador de pequeño tamaño y que ancestralmente era atacado por depredadores de mayor tamaño, de lo que sea. Por lo tanto, no te pongas muy alto porque te identificará en ese momento como un posible agresor. Y, lógicamente, y te lo he explicado también en otros vídeos, nunca le mires fijamente a los ojos. Esto el gato lo va a interpretar siempre como un desafío, y más en esta circunstancia. Si ves que el gato te rehúye, lo que no debes hacer es ir detrás de él. Deja que el gato siempre tome la iniciativa. Cuando se le pase un poquito, cuando empieza a tranquilizarse y asimilar lo que está ocurriendo, va a ser él el que se acerque a ti, porque él te conoce, él sabe quién eres. Y si tú eres su persona favorita, aquí te explicaba cómo saber si eres la persona favorita de tu gato, pues lo vas a tener mucho más fácil, pero no fuerces la situación. En estas circunstancias, cuando está tremendamente asustado, no grites, no hagas ruidos extraños, etc. Intenta que el ambiente esté lo más tranquilo posible. Ofrécele la mejor comida que tengas en la despensa, dásela en esa situación. En ese momento o en ese día que está el gato que tú ves más nervioso, más asustadizo, es el día en el cual tú tienes que forzar a que te relacione con algo tremendamente positivo. Porque si te relaciona con algo muy positivo, evidentemente el nivel de estrés y ansiedad que va a tener hacia ti va a ser mucho menor y tarde o temprano buscará en ti el refugio que en el fondo necesita. Utiliza, si el gato ves que estos problemas de miedos son continuados, utiliza las famosas feromonas. Es lo que ponemos en las recepciones de la mayoría de clínicas para cuando viene un gato, que la gran mayoría vienen muy asustados a cualquier centro veterinario, pues un poco se relajen. Aquí en la descripción te pondré alguna, pero ya he hablado en muchos vídeos. Son productos que no tienen ningún efecto secundario y que relajan, disminuyen ese nivel de ansiedad o miedo que va a tener siempre un gato. En los gatos muy miedosos es conveniente que al principio, para que pierdan ese miedo, deban tener sus distintos recursos diarios, el bebedero, el comedero, el arenero y todo esto, si no en la misma habitación, si la aceptan en la misma habitación sin problemas, a una distancia muy pequeña. Y sobre todo, para evitar ese tipo de problema, el gato tiene que jugar, tiene que enriquecer su ambiente. Cómprale algún roscador o házselo tú, móntale alguna caja donde se pueda esconder, alguna caja de cartón, que a los gatos les suele gustar mucho, como te explicaba en este vídeo. Digamos que el gato tenga muy enriquecido la zona de vida que él tiene, que siempre es reducida,
pero que si le aporta algo, pues va a ser siempre un gato más tranquilo. Y evidentemente, mantén siempre la rutina. El gato es un animal de rutina, que es independiente, pero que le gusta comer a su hora, que le gusta que a tal hora le hagas, le acaricies o le peines. Es decir, él se marca unos horarios contigo y tú a lo mejor no le das importancia y te lo saltas, y va a ser el momento en que el animal se estrese y pueda manifestar un momento o una situación de miedo o pánico. Y lo que es muy importante, y ya es el último punto, es que conozcas qué causas le van a provocar miedo, porque si la sabes evitar, vas a tener la batalla muy ganada. Aquí en este vídeo te pongo todo lo que le suele dar miedo a un gato. Seguramente me habré dejado alguna cosa, pero creo que están más del 90% de las cosas que asustan a un gato muy explicadas y detalladas en ese vídeo. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes. Cuidaros mucho. Chao.